de más o menos 1830 a 1949, sería la parte de esta clase, y la semana que viene sería la segunda clase, que sería... No, pero, sí, sí, de 49 en adelante. Ahí está. Bueno, ahí les compartí un mapita de esta dinastía. Esta dinastía tiene una particularidad, étnicamente no es China, o sea, no es Han, como sí era la dinastía anterior, los Ming. Es manchú, viene de una región norte. Ahora si puedo se los marco en el mapita. Vuelvo un segundito a la presentación y se los muestro. No sé si está bien. ¿Ahí se ve mi cursor, Tommy, o no? Sí, sí, Genial, perfecto. genial. La región de Manchuria, al norte de China. Estos pueblos logran conquistar y reunificar en un periodo de centralización bastante interesante, que es esta última dinastía, a todo lo que nosotros conocemos con China, y es más, de la China moderna, amplían un poco más el mapa de lo que hoy sería la China continental. Lo interesante es que ellos, ¿por qué le dijimos lo de la división étnica? Porque ellos refuerzan esta división y la utilizan como una forma de organizar su gobierno, ¿sí? Los altos mandos del gobierno van a quedar reservados a los manchú y no a los chinos, ¿sí? Y los chinos van a quedar, los chinos étnicos, ¿no? Los Han, van a quedar sometidos a este control y a un segundo nivel de ciudadanía, ¿no? En términos modernos, ¿no? A un segundo nivel de estatus. No solamente eso, sino también a nivel físico se les va a imponer ciertas condiciones a los Han, como por ejemplo raparse y dejarse la coleta, que es muy típica en las películas, ¿no? Una trenza que va por atrás en señal de sumisión. Esta diferenciación al principio no es impuesta por la fuerza y va a lograr generar y consolidar un sistema imperial como el que estamos viendo, tan largo, tan extendido, pero a la larga va a traer complicaciones. Y bueno, se los punteo nada más para en un ratito lo vamos a retomar esta idea. Nosotros habíamos visto, creo que ustedes sí vieron algo con Gaby de los Qing o de los Qing cuando vieron las guerras del opio, ¿no? Estoy, ¿no es cierto? La clase de la brecha, terminaron viendo las guerras del opio. Creo que Tommy sí estuvo en la clase y sí lo vio y el resto no lo vio. Las guerras del opio son durante esta dinastía. Nosotros vamos a ir un poquito antes, sí, para recapitular un poco, pero es esta fase de centralización de la dinastía. Lo interesante es que durante estos 300 años se vive un proceso de crecimiento, de auge económico, cultural, muy grande en China, pero lo que algunos autores como afirman es que no se transforma la matriz productiva. China todavía sigue produciendo bajo otro sistema, o sea, no atraviesa una revolución industrial en términos clásicos, como nosotros conocemos la inglesa, que busca ahorrar mano de obra a través de la fuerza de vapor, de la organización del trabajo, sino que como tiene un sistema, como tiene una mano de obra tan económica y tan abundante, sobreexplotando la mano de obra y una producción intensiva, logran llegar a estándares muy aceptables de producción que les permiten exportar a todo el mundo. Este es el momento que nosotros conocemos de China exportando té a Inglaterra, porcelana, seda, vistiendo, ¿no? a las élites del mundo, exportando productos de calidad a todo el mundo, ¿no? Este aumento de la riqueza en China va a producir también un aumento de la producción y la exportación, un aumento de la riqueza que se va a traducir en un aumento de la población. En muy pocos siglos la población se duplica, se triplica, llegando para 1850 a casi 400 millones de personas, que para la época es una barbaridad. Esto aumenta la presión sobre las tierras. Si ustedes recuerdan, la primera clase del año habíamos visto que más o menos un cuarto de la tierra de China es apta para la producción de alimentos. El resto son desiertos, son montañas. Cuando ustedes hicieron los mapas, vieron toda esa geografía de China.
Al aumentar la población, se requiere mayor producción. Eso lo que hace es que la disputa por la tierra productiva se haga mayor, ¿sí? Y también se empiecen a deteriorar las condiciones de vida. Todo este gran panorama para poder introducir en qué momento es que llegan los ingleses con las cañoneras en la Guerra del Opio, ¿no? Llegan si ustedes recuerdan, habíamos visto que había ciclos de centralización y descentralización. En los momentos que arrancaba la puja por la tierra, en los momentos en donde se volvía, las condiciones de vida empeoraban, se producían estos fenómenos de descentralización. Fundamentalmente, habíamos visto que el sur era proclive a rápidamente separarse administrativamente del norte. Por más que bajo o nominalmente sigan siendo parte de la misma dinastía, se empieza a retener cada vez más cantidad de tributo en el sur, lo cual empieza a debilitar la dinastía y a acelerar un proceso de descomposición o descentralización. En esto, los poderes locales las noblezas locales van a aumentar su protagonismo. Ahí les armé un cuadrito, que es la filmina siguiente. Tenemos agrupadas la acumulación de conflictos que van a generar una crisis muy grande, ¿no? Yo los dividí en dos, internos y externos, ¿sí? No se preocupen, no sé si por tomar nota o copiar el Power, porque el Power ya está subido en el Drive, en la carpeta de PowerPoints, en la clase de China ya está, así que si lo quieren ver de ahí, no hace falta que pierdan tiempo ahora, después lo pueden bajar y usarlo como recurso. Cuando lo den en el aula también, si en algún momento les toca dar clases y pueden dar este tema, les va a servir. En los internos vemos que el modo de producción tributario en esta fase ascendente llega al nivel máximo y empieza a haber síntomas de agotamiento, ¿sí? Empieza a debilitarse el orden social, económico y político, empieza la puja por la tierra. A su vez, lo que yo les había adelantado hace un ratito, esto hace notar o hace poner en evidencia la contradicción entre manchúes y chinos étnicos, ¿no? Han. Otro conflicto interno muy importante va a ser la rebelión Taiping. Por más que no sea un tema de la clase, yo siempre lo traigo porque me parece, junto con las guerras del opio, muy sintomáticas de la época, que permiten entenderlas a la par. Si las guerras del opio fueron un gran conflicto externo, la rebelión Taiping fue un gran conflicto interno. Fue una rebelión que comienza en el sur, en la zona de Cantón. Yo después le voy a pasar un videito de Dolina que lo explica mucho más divertido que yo y le da un floreo muy interesante, pero piensen que es la zona que está más influenciada por Europa, por Occidente, es la zona en donde ya llegaron misioneros jesuitas, se tradujo la Biblia al chino, donde se empieza, hay una irradiación cultural europea muy importante. En esa zona, un aspirante a funcionario va a hacer los exámenes de ingreso, no logra ingresar, 3 veces lo da mal, termina el último examen enfermándose, teniendo una fiebre muy alta, y en esos delirios él dice que se lo ve a Dios, y que Dios le dice que él es el nuevo Mesías, es el hermano de Jesús, que su misión es crear en la tierra el reino celestial de la paz. Bueno, por más que hoy nos parezca raro, en esa época fue de descomposición, del orden social y económico, de presión sobre los alimentos, de escasez, de hambruna. Va a pegar muy fuerte esta nueva teoría religiosa y esta nueva teoría política, porque en definitiva él empieza a organizar una reforma agraria y empezar a repartir tierras entre los campesinos y a mejorar las condiciones. Van a ver que rápidamente logra controlar toda la zona sur de China, llegando hasta la capital del sur, que es Nankín, y gobernando todo ese territorio durante 10 años. ¿Por qué aclaro todos estos datos? Para ver la envergadura que tenía este momento de descomposición. Piensen, toda la zona del sur, que es la mayor productora de alimentos, es controlada por esta secta que termina constituyéndose en gobierno durante 10 años, quitándole también recursos al gobierno central y creando este gobierno paralelo. A la par de esto es que se va a dar las guerras del opio. Y la represión del levantamiento Taiping es hecha por los gobiernos locales apoyados por las potencias europeas, que ven amenazado sus intereses económicos en China en este momento. Si se llegara a una guerra civil o a una anarquía, entonces prefieren apoyar al gobierno de la dinastía para someter
a los Taiping y volver a consolidar cierto orden. Es tan grande que se calcula que murieron en esa guerra civil o ese enfrentamiento entre el gobierno central y los Taiping 100 millones de personas. Bueno, y el último punto que yo puse como conflicto interno es el choque cultural entre las tradiciones chinas y la ideología europea. Creo que nada, se ven en algunas cartas. Si a uno le interesa después el tema, le puedo compartir la carta del emperador de Qianlong a Jorge III, donde se narra muy bien, es una fuente muy linda para trabajar. Externos: aumento del comercio internacional, ya lo habíamos dicho, aumenta la demanda de la seda y la porcelana en el resto del mundo, y a su vez empezamos a ver el auge del imperialismo europeo en el continente. Ustedes ya vienen de haber visto India moderna, vieron que ya Inglaterra se había sentado después de la batalla de Plassey en su continente indio, había empezado a crear su imperio, y es esta riqueza que consigue en la India, y es este ejército de cipayos indios el que le permite hacerle frente a China y salir exitosa de las guerras del opio. No solamente eso, yo agregué también, aparte de las guerras del opio, dos conflictos más externos. Uno es la guerra sino-japonesa, que es de 1894 y 1895, y la rebelión de los Boxers, que son dos temas que vamos a ver un poquito más adelante. Dejo de compartir un segundo, así los vuelvo a ver, y hasta acá. Cómo venimos con el panorama: conflictos externos, conflictos internos. Algunos ya los habían visto con Gaby, como la guerra del opio, otros no, como la rebelión Taiping. Lo intenté hacer medio rápido porque en realidad nos tenemos que meter más en siglo XX, pero la idea sería entender fase de descentralización del imperio, grandes conflictos internos y el auge del imperialismo europeo. Hago un punto, ¿cómo venimos? Fíjense que lo que marcaba Agus recién es volver a pasar sobre algunas cosas que habíamos visto en las clases sincrónicas o asincrónicas, pero ahora en esta clase en particular desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando habíamos hablado de las guerras del opio, era dentro de la lógica de mucho mayor larga duración de la penetración de Occidente y, lo que más nos interesa, del capitalismo en Asia, ¿no es cierto? Esto formaba parte dentro de un gran marco general, lo de China, el debilitamiento de China, de penetración de Occidente, de las potencias occidentales y de las relaciones capitalistas en el continente asiático, ¿sí? Ahora, eso, sobre todo lo fáctico que ya está más o menos visto, lo revisitamos para poder entenderlo más desde el punto de vista de las especificidades para China. O sea, cómo los chinos, como la última dinastía, los últimos 50 años del modelo imperial, de este imperio de 2000 años, está viviendo esta transformación y cómo los actores locales están respondiendo a esto. No tanto ya desde el interés de las grandes metrópolis, sobre todo, por ejemplo, Londres, sino desde el lado del actor, de los sujetos de China propiamente dicha, porque estamos contando las transformaciones de China, no del continente asiático en su conjunto, como consecuencia de esa dependencia, ¿sí? Pero en realidad estamos volviendo a ver lo mismo. Sí, yo nada, lo dije muy rápido, pero por ejemplo, es muy importante para Inglaterra contar con las tropas que trae de la India en las guerras del opio. O sea, los que terminan desembarcando y peleando son algunas tropas o algunas guarniciones de la India, ¿no? Y mismo el opio que lleva Inglaterra para comerciar en China, que es la única moneda que tiene, lo habrán visto con Gaby, ¿no? Un intercambio para poder equilibrar la balanza de pagos, es el opio que saca de la India. Por eso es tan importante para mí. O sea, el rol que juega Europa es muy importante, pero intentar entenderlo como no desde la superpotencia imperial, no sé, Inglaterra en 1900, sino desde una potencia en ascenso que tiene las transformaciones internas y apoyado en un anclaje muy fuerte que es el subcontinente indio, le permite materialmente y económicamente salir a disputar con China, que es un imperio fuertemente centralizado, con otra densidad, digo, ¿no? Comparándolo un poco con India, y esto también nos va a permitir, para mí, entrar en esta otra parte que yo quería tratar, que es cómo afecta la modernidad o no, cómo afecta, qué consecuencias trae para China, tanto la rebelión Taiping como la guerra del opio.
La importancia de la capacidad de fuego de Inglaterra, ¿no? Las innovaciones tecnológicas hacen mella en esta idea de China autocentrada, ¿no? China el centro del universo, la China que no necesitaba de otros. La China que durante un milenio fue pionera en innovaciones como la pólvora, el papel moneda, ¿no? Cosas que ustedes ya conocen un poco y son bastante tratadas. Se ve y que no necesita de otros, ¿no? Que no depende de otros, de repente se ve desafiada, se ve en aprietos contra una potencia para ellos de segundo orden como en Inglaterra. Esto trae consecuencias hacia adentro. Los primeros que toman nota de este desfasaje tecnológico entre la capacidad militar de Inglaterra y China son las noblezas locales o los gobiernos locales, que son los que ayudan, los que empiezan a reprimir o a batallar contra los Taiping. Esta experiencia militar con Inglaterra, con las potencias europeas y el apoyo que van a tener van a acelerar un proceso de transformación y de modernización. ¿Qué es importante? Porque lo podemos contraponer con el modelo japonés. Creo que ustedes vieron ya Japón, y si ustedes vieron, en Japón imperial, o sea, entra de un modelo descentralizado en el cual el imperio es el que se industrializa, se moderniza y con esa fuerza vuelve a centralizar el poder en Japón, que es el Japón moderno unido que nosotros conocemos. En China pasa todo lo contrario. La dinastía, no sé si ustedes recuerdan que yo hice mucho hincapié en la primera clase, que una de las características de China, que era un modelo tributario fuertemente centralizado, era tener una burocracia profesional, una de carrera, que vimos que funcionaba primero, por red de transmisión entre el poder central y los poderes locales, y segundo, como red de contención, ¿no? Permitía que cuando había una caída de la dinastía, no se perdieran ciertos valores culturales, formas administrativas, ¿no? Todo un conjunto de condiciones que permitía la continuidad en el tiempo. Es esta misma burocracia que durante mucho tiempo fue muy beneficiosa para permitir esta continuidad en el tiempo, la que va a jugar en contra de la modernización. Piensen que en algún punto la modernización, el adoptar pautas culturales, económicas y militares europeas, ponía en jaque, en cuestionamiento sus privilegios como clase o su función dentro de la sociedad china. Entonces piensen que son los primeros en abroquelarse contra las innovaciones. Entonces, van a ser los gobiernos locales los primeros en que tomen la delantera en la modernización. Un grupo de la corte, de algunos funcionarios, van a empezar a ver con buenos ojos esto. Este modelo se lo conoce como un modelo de autorreforzamiento. La idea sería conservar la estructura fundamental de saberes y de valores confucianos, chinos, pero tomar los saberes instrumentales europeos. Che, si son mejores militarmente, si son mejores industrialmente, tomemos eso para beneficiarnos, para, como dice la palabra, autorreforzarnos, ¿sí? Este es un momento importante que más o menos lo tenemos entre 1850 y hasta 1900, porque va a haber una tensión entre los reformadores, ¿sí? el modelo de autorreforzamiento, y los tradicionalistas, este grupo de la élite, de la corte, que no va a querer que avancen las innovaciones. Y la dinastía, que en este momento va a estar timoneada por Cixi, que es la regente del emperador, va a ir pivoteando entre estos dos, entre los grupos, entre los reformadores y los tradicionalistas, para mantener cierto equilibrio de poder. En algún momento va a permitir que se innove más, en otro momento va a intentar ser más conservadora, los va a enfrentar, ¿sí? Para conservar el poder. ¿Cuál es el problema de este sistema o de este autorreforzamiento? ¿Dónde está la pata floja de esto? Que uno no puede incorporar los cañones europeos sin incorporar la forma de uso de los cañones, la estructura militar que depende de esos cañones. Uno no puede adoptar los cañones europeos sin adoptar tampoco la ciencia que viene atrás de eso, ¿no? La balística, la metalurgia, ¿no?
si uno adopta esa ciencia y esa estructura militar, de a poco empieza a asimilar, ¿no?, valores europeos, empieza por ejemplo, a recibir entrenamiento militar, empiezan a venir delegados de Europa, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, entrenadores militares, capacitadores, y despacito, ¿sí?, eso que ellos pretendían conservar, que eran los valores confucianos o la estructura antigua china, también se va a poner en cuestión, ¿sí? Esa va a ser uno de los problemas que de lo que vamos a ver ahora. Yo les había marcado que uno de los problemas, uno de los conflictos internacionales importantes iba a ser la guerra sino-japonesa de 1894 a 1895. Vamos a tener otra en el siglo XX, pero esta va a poner en jaque a los reformadores, porque van a ser ellos los que van a hacer frente militarmente a la invasión japonesa y van a perder feo. Japón tiene una capacidad militar muchísimo mejor y todavía no está afianzado este modelo en China, el modelo del autorreforzamiento. No solamente eso, sino también que al haberse hecho por los gobiernos locales, los que innovaron, los que tomaron a los capacitadores europeos, cada gobierno local había empezado a contratar a un alemán, a comprar armas en Inglaterra, ¿sí? Y esto va a pasar en un momento que las balas que compraron no van a servir para los cañones que usaban, ¿sí? Y al no ser un gobierno central el que conduzca militarmente ni las compras ni la guerra, va a fracasar contra la capacidad de Japón. ¿Por qué es importante? Porque en este movimiento de vaivén que hacía la dinastía, ¿no?, bajo Cixi, va a pasar a valores a muchos de los reformadores, porque no los van a empezar a cuestionar. Tommy. Bien, bien. Te vi con el dedo, pensé que querías desmutearte y me adelanté. Bien. Perdón, dejé de compartir y tenía unas filminas para mostrarles. Vuelvo a compartir así las ven, porque teníamos ahí unas imágenes que ver. Por ahora no se ve. Aprovecho para comentar que es importante el punto que recién Agustín se me trabó la compu, un toque. Decime. Bueno, vos tranqui mientras con el Power. Dale. Es importante el punto que Agustín estaba ilustrando recién, porque tal como vimos con Japón, o como se puede ver en el caso otomano, que se puede seguir trabajando, en el caso de la India, frente a los desafíos del avance de Occidente, es importante ver cuál es la postura de los actores locales. Acá en este caso nos estamos refiriendo, por supuesto, más a actores de poder o de la élite, del universo cortesano, de la intelectualidad de China, pero es interesante complejizar un poco más la mirada y aunque sea tratar de hacerse la pregunta, ¿cómo reaccionan los propios asiáticos, en términos muy amplios, ¿no?, frente al avance de Occidente? Está como vimos como la reacción de la renovación Meiji y que había sectores favorecidos, pero también perjudicados por esa modernización política y económica. En China también se ven los actores adentro de China que están a favor de las vías tradicionales, que están en contra del proceso de modernización, aquellos que intentan, pero que no pueden, por la parcialidad de las reformas, lograr esta transformación que sacara a China de esta situación de asedio, de acoso que estaba sufriendo por parte de las potencias europeas. Ahí algo se ve. Ok, volviste a entrar. Sí, se me había colgado toda la compu y no podía tocar nada. Buenísimo, Tommy. Nada, les quería mostrar porque hay algo muy sintomático de la época, que de este movimiento de autorreforzamiento, el dinero que estaba destinado para invertir en la Armada se terminó invirtiendo en un barco de mármol y en renovar el Palacio de Invierno, en la ciudad, que la capital de invierno, la capital del sur es Nankín, y no en la Armada, ¿no? O sea, una contradicción flagrante, ¿no?, en objetivos, en metas y en dónde se iba el dinero.
y después ese costo es político lo termina pagando el sector reformador, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? Creo que ahí sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, lo que fui diciendo sin el mapa, sin la presentación, ahora lo pueden ver. Esta es la parte que yo le decía de Rebelión Taiping, los años que duró, lo que yo decía que duró 10 años, que controló la mitad del imperio, la zona sur, que es la zona más poblada y rica, y que había promovido una gran reforma agraria. Es toda la zona amarilla, ¿no? Que está acá al sur. Bueno, esta parte nada más lo puntualicé porque ustedes ya lo habían visto, es los tratados desiguales, el primeros tratados, que es el tratado de Nankín. Ustedes han visto los 5 puntos, ¿no? La extraterritorialidad, las indemnizaciones, los bajos aranceles, el libre comercio. Era un repaso de lo que ustedes habían visto con Gaby, pero bueno, se los puse en el Power. Esta es la serie de tratados que se abren después del Tratado de Nankín con el resto de las potencias europeas, lo cual vemos como lentamente empieza a ceder cada vez más capacidad el Estado Qin, el Qin, versus las potencias europeas, no solamente ya con Estados Unidos, con el Reino Unido o con Francia, sino que se suma Rusia, se suma Portugal, en algún momento hasta terminan firmando con España tratados de cesión de derechos a ciudadanías. Esto es lo que les estaba comentando recién. Por un lado, la emperatriz Cixi Manchú, y del otro lado, el barco que les había comentado, ¿no? Tensiones en torno a la modernidad, le puse el título, ¿no? Por un lado, la idea de, bueno, innovar, tener una armada moderna, proteger nuestros valores mediante la fuerza militar europea, y por el otro, ¿no? El gasto ocioso en la reforma del palacio y en el barco. Bueno, ahí estamos en la imagen. Ahí está. Bueno, una caricatura de la época que ilustra bastante este momento, ¿no? Primero, lo que decíamos recién, la guerra sino-japonesa, este fracaso rotundo y aparte el costo que pagan los reformadores. Es muy interesante si la van a trabajar en el aula la imagen y muy sintomática, se explica bastante bien. Por un lado, el gigante, ¿no? El imperio chino, derrotado, caído, un gigante dormido. Por el otro, es un pequeño samurái, ¿no? Un pequeño guerrero japonés que lo tira muy fácilmente. Está buena para trabajar, si van a trabajar la guerra sino-japonesa, bastante ilustrativa. Y nos queda tocar de esta parte así de conflictos, tensiones en torno a la modernidad. Una de las últimas rebeliones, en este ciclo de rebeliones que vimos, estaba la rebelión Taiping, la guerra de las batallas del opio, la guerra del opio, que es la rebelión de los Boxer. Comienza como un movimiento de descontento con la dinastía, que son extranjeros, con los manchú. Empiezan a cuestionar el dominio manchú, pero rápidamente es redirigido por la dinastía hacia un odio a los extranjeros en general. Ellos empiezan a ver o a adjudicar las causas de su crisis no a problemas intestinos, no a una crisis interna, sino a la dominación europea de las potencias europeas. Es un movimiento que mezcla tradiciones de artes marciales, de costumbres chinas, con esta xenofobia, con este odio a los extranjeros. Empiezan a pelear con las distintas delegaciones que había en las ciudades, en los puertos, y terminan por asediar, por poner sitio a la zona de las embajadas en Pekín durante una semana, ¿no? Es una situación bastante tensa, creo que terminan matando al embajador de Alemania y tienen que desembarcar las tropas militares que estaban de las distintas potencias que estaban en las cercanías, en los puertos, pelear contra ellos, ¿no? Y nada, y terminar restableciendo el orden, ¿no? Porque ya es una situación que se le va de las manos a la dinastía. Creo que este es el último golpe de gracia a la dinastía Manchú. Después de esto ya no le queda mucha capacidad ni de gobierno, ya lo vimos por los tratados desiguales, que fue cediendo cada vez más atribuciones, y
una vez que pase la rebelión Taiping, las potencias europeas directamente van a controlar militarmente las ciudades, van a mandar cuarteles, van a crear guarniciones, cuarteles, ¿no? Por ejemplo, en Pekín, y va a ser una presencia mucho más fuerte. Si ustedes me van a decir, che, pero esto fue en 1901 y hasta 1912 sigue la dinastía. Yo creo que sigue, pero como un socio minoritario, ¿no? En el dominio de las potencias europeas, ellos van a tener un rol no sé si la palabra es colaborador, pero como gestor de la parte interna, pero ya cada vez el control y la incumbencia extranjera va a ser mayor y también el movimiento de descontento de la población china. Vamos a ver que estos últimos años, entre 1901 y 1912, es la monarquía, es la dinastía, son los manchúes los que van a intentar avanzar en el proceso de modernización, van a querer copiar lo que hicieron los gobiernos locales, pero lo van a hacer de una forma tardía, ¿sí? Y muy debilitados. Ya económicamente vimos que se había desacoplado el sur, vimos las guerras civiles, las destrucciones que hubo internamente. A eso se le suma que los gobiernos locales, una vez que empiezan esta fase de descentralización, empiezan a retener cada vez mayor tributo. Se calcula que para este momento los impuestos que recaudaban los gobiernos locales eran iguales a los que giraban al gobierno central. O sea que se retenía la mitad del tributo en el territorio para pagar los costos de la guerra, las tropas, las milicias locales, la compra de armamento. Entonces, la dinastía va a intentar va a sacar un crédito internacional para poder financiar este proceso de militarización, poniendo como resguardo, poniendo como hipoteca unas líneas férreas, ¿no? Unas líneas férreas que están de la ciudad de Sichuan, que estaban hechas por capitales locales, no por capitales nacionales. O sea, va a poner, como si yo le dijera, no sé, sacamos un crédito internacional y ponemos de garantía Arcor, ¿no? Que no es una empresa estatal. Esto va a terminar de cortar el vínculo entre los manchú y la elite o la protoelite que se iba gestando en China. Hasta acá. Lo importante sería empezar a detectar, por lo menos para mí, dos cosas. Uno es la génesis de un protonacionalismo chino. Tanto en la rebelión de los Boxer como en todo este momento que va, en todo este periodo que estamos viendo, esta división étnica entre manchúes y chinos se empieza a hacer cada vez más evidente y los gobiernos locales y las poblaciones que estaban en las zonas costeras, en todo el litoral costero chino, con fuerte vinculación con Europa, empiezan un proceso acelerado de modernización, de aceptación de pautas culturales europeas, de diferenciación, lo cual empieza como a generar una clase nueva, ¿no? No sé si sería una burguesía intermediaria, una protoburguesía, pero sí es un grupo, una élite, élite por lo condensada, por lo pequeña, pero por lo dinámica también, de comerciantes que se dedican al comercio con Europa, de profesionales, gente que empieza a viajar a Europa a estudiar y vuelve, médicos, abogados, profesiones liberales. Se empieza a generar una conciencia dentro de ese grupo de los Han de protonacionalidad, ¿no? De diferencia con los manchú. La rebelión, el golpe el final de esto es lo que vimos recién. La toma del crédito internacional para modernizar o para comprar armamento, poniendo de base obras públicas, obras de infraestructura, que eran propiedades privadas o propiedades provinciales, va a terminar de romper este vínculo y se va a producir la rebelión del doble 10, que se produce el 10 de octubre de 1911, que termina poniendo fin a dos milenios de gobiernos imperiales. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que una constante en China, o una
característica que nos permitía estudiar en la larga duración eran largos procesos de centralización y descentralización, pero conservando cierto legado cultural, ¿no? El Tianmin o mandato del cielo y el Coming o la revocatoria del mandato del cielo. Lo interesante de este periodo que estamos viendo ahora es que la rebelión del doble 10 pone fin a la dinastía, a la forma de gobierno imperial, pero la propuesta no va a ser un enfrentamiento y una nueva acumulación de poder en una nueva dinastía, sino que las élites urbanas, estas que estamos viendo, que están floreciendo, comerciales, profesiones liberales, van a proponer otro modelo que es el modelo republicano. Acá les tengo la última filmina, creo que era la del... Perfecto. Acá está. El punto de inflexión va a ser el levantamiento de Wuchang del 10 de octubre de 1911 como respuesta a los avances sobre las inversiones en los ferrocarriles. Dejo de compartir y vuelvo un segundito, así los veo completamente. Y hasta acá sería la primera parte que yo me había propuesto trabajar, que era el momento de descentralización, de crisis generalizada en el imperio, y hasta 1912, que es la rebelión nacionalista. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? ¿Quieren que vaya más despacio? ¿Vengo en medio de las corridas? ¿Piensan que son 100 años de historia? ¿La tenemos que hacer en 1 hora y media? Bueno, el que calla otorga. Siento que venimos bien, que venimos en piloto automático, así que sigo para adelante. Gracias, Juan. Gracias. Es bastante raro hablar solo contra una pantalla y viendo Atómica, tanto que sea así, es raro. Pero vamos bien. ¿Qué es lo interesante de este momento, no? Vamos a ver que se terminan de derrocar a la dinastía Manchú, que empiezan un gobierno provisional y que empieza a florecer todo un momento de gran transformación, de gran agitación política, cultural, social. Vamos a ver, primero, a dos grandes protagonistas de este momento. Generalmente de esta cátedra somos más de grandes procesos y no tanto actores, pero es interesante porque nos van a permitir entender qué piezas jugaban, cómo se movían, qué actores sociales estaban atrás, qué apoyos había locales o internacionales en este momento. Vuelvo a compartir y... El primero es Sun Yat-sen. Sun, ese que están viendo acá en la foto, es el fundador del KMT, es la abreviación de Kuomintang, en una vieja forma de escribir o de españolizar el chino, que es el primer partido o el partido nacionalista. Nosotros pusimos que es el primer presidente de la República China, en realidad es un presidente provisional. Es médico, estudió, viajó a Japón, viajó a Estados Unidos. Cuando vuelve a Japón, establece la Sociedad de la Alianza Revolucionaria China, que es un grupo de chinos que están en Japón, que la mayoría estudiaron, son intelectuales, que empiezan a pensar bajo la crisis de la última dinastía en una salida o una propuesta nacionalista, en este caso burguesa republicana. Él es el que consigue el apoyo de Europa, de Estados Unidos, y es el que va a gobernar el primer año de vida de esta naciente república, que es entre 1911 y 1912. El segundo actor importante, ¿sí? Y les puse la foto para que lo puedan contrastar bastante bien, es Yuan Shikai. Yuan Shikai es el antagonista cultural perfecto, social perfecto de Sun. Si Sun es un intelectual que viaja afuera, que estudia, Yuan es otra cosa. Si ustedes ven el uniforme, es un militar, usa uniforme, ¿no? Usa todavía un gorro típico. Él, por más que abogó por una monarquía constitucional, terminó aceptando la república, o sea que fíjense que es un militar formado durante la última dinastía, que prefiere una salida monárquica y no una salida republicana, que representa una zona un poco más tradicional o un poco más conservadora del poder.
Vamos a ver que al año siguiente, después de 1911, en el 12 asume él, que sería el primer presidente de China, pero que su gobierno rápidamente se desdibuja y pasa a ser otra cosa. Si ustedes leyeron el libro de Bianco, Bianco dice cesarismo, ¿no? Cesarismo y anarquía, creo que es el título. Como esta idea de uno de los generales, de uno de los líderes políticos y militares que termina por comprar o proponer un modelo no de republicano, sino un modelo monárquico, una dictadura, un modelo no democrático. ¿Qué es lo interesante de este primer año de vida, estos primeros 2 años de vida de la República China, para que ustedes se lo imaginen y si lo dan en el aula, lo puedan ejercitar con sus alumnos o alumnas? Venimos de una dinastía de 2000 años, no solamente de 2000 años, sino que continuamente se volvió a regenerar en formas dinásticas. Una dinastía que tiene una autoconciencia de sí misma muy grande, que tiene un sistema de exámenes, una burocracia que se remontan a los primeros años de nuestra era, con un sistema de administración muy grande, muy aceitado, una máquina burocrática bastante interesante para analizar. Crisis de la dinastía, revueltas populares, revolución, toma de poder, creamos una república. Imagínense el nivel de desconcierto que genera, no solamente para las élites, sino también para la gente de la población en general. De repente, había que crear partidos, tradiciones políticas, había que generar cuadros administrativos que no sean los del imperio. Había que generar proyectos políticos que estén en disputa, no sé, liberales y conservadores, acá sería peronistas y radicales en Argentina, todo eso en un año. Ese proyecto no logra cuajar, no solamente a nivel político, administrativo, creo que es muy gráfico cuando le explica Bianco, ¿no? Dice, la mayoría de los diputados que se habían elegido participaban de 2 o 3 partidos, los votos los cambiaban todo el tiempo, no había una línea de continuidad, no había un proyecto político que agrupara voluntades y llevara para un rumbo, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, no hay tradición tampoco de un gabinete que responda a un congreso, un gabinete con ideas propias, que con proyectos, con ideas que van cuajando según las votaciones, las mayorías y las minorías. Hay tradiciones imperiales. Piensen que venimos en el cual el rol del emperador es central en la toma de decisiones, en la adjudicación de responsabilidades, ¿sí? Y la lealtad de los ministros y su capacidad de acción va a depender de la cercanía con el emperador y su afinidad personal con él, no en términos políticos, sino en términos de dependencia, ¿se entiende, no? ¿Dónde voy? La diferencia entre una monarquía y una república. Esto hace que en 2 años el proyecto naufrague rápidamente y pase lo que decía nuestro querido Bianco, se vaya transmutando a una dictadura, una tiranía, un gobierno unipersonal en el cual Yuan, que es el hombre fuerte, ¿no? El hombre que venía del ejército moderno, de la última fase del imperio, empiece a, primero, quitar del poder al Kuomintang o replegarse en la parte más dura del Kuomintang, empezar a cancelar el debate dentro del ámbito parlamentario y a absorber cada vez mayores atribuciones políticas y económicas él, y en algún momento él llega a coquetear con la idea de crear una nueva dinastía con él a la cabeza, ¿no? Esta idea de, si este fue un periodo más de comín, de revocatoria de mandato, de crisis, bueno, yo soy el hombre fuerte, vuelvo a unificar en mí esto. Apoyado por algunas camarillas militares y políticas, este proyecto no logra hacer pie, no se puede constituir, y en 1914 que pasa esto, creo que si no me equivoco es en el 15 o el 16, si Tommy lo tienes a mano el dato, corregime, muere. 16. 16, gracias Tommy. A partir de este momento de la muerte de Yuan, se atomiza el poder.
¿no? Se dispersa el poder en los comandantes militares locales, en algunas élites locales fuertes, ¿sí? Un periodo en el cual el gobierno central queda constituido nominalmente a el gobierno de la capital y alguna influencia en las provincias cercanas. Pero el resto de China es gobernada por jefes militares, ¿sí? Por el poder real, por quienes sí tenían el poder real. Este periodo es muy interesante, que va del 16, 17 hasta el 27, es conocido como el periodo de los señores de la guerra. Si alguno tiene fresca la clase de principio de año, va a encontrar cierta familiaridad o cierta cercanía con el periodo que vimos antes de la primera unificación, por un punto más en el parcial. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese periodo? El periodo previo a la primera unificación que vimos a principio de año, ¿no? Antes del 200 a.C. Analía, te tengo toda la fe, estás ahí. En el que única que me hay sigue. nuevas corrientes de ideas, De nuevas corrientes de filosóficas. ideas. Confucio escribe ahí. Bueno, Tommy, el punto no va a ser para nadie, me lo quedo yo. Muy bien. Es el periodo de los reinos combatientes. Antes de la unificación ay, se me fue el nombre del primer emperador. De los Qin. De Shi Huangdi, de los Qin, hay un periodo en el cual se enfrentan todos los reinos, los pequeños reinos. Se llama el periodo de los reinos combatientes. Es un periodo de fragmentación política, de enfrentamiento militar, ¿sí? Pero es un periodo particularmente floreciente en pensamiento, ideas, ¿sí? Es el momento en que escribe Confucio, es el momento en que escribe Mencio, es el momento en que las grandes escuelas de pensamiento chinas empiezan a pensar cómo administrar el poder, de dónde venimos, qué hacemos, ¿sí? Escuelas de filosofía, de política. Bueno, hay cierto paralelismo en este momento. En el momento en el cual vemos como caótico de enfrentamiento de los señores de la guerra, ¿no? Estos generales, estos altos mandos militares y gobiernos que se quedan con el poder en las provincias, ya en el siglo XX, va a permitir que afloje el relajamiento y el control y el gran aparato de producción cultural que era la dinastía, ¿no? Piensen que la mayoría de los funcionarios también eran letrados y grandes productores culturales de poesía y de arte que producían para el imperio. Ahora toda esa energía se abre, ¿no? Y empieza a florecer. Es el momento en el cual se crea el Partido Comunista Chino en 1921, ¿no? Que casualmente este año cumplimos 100 años de la creación del Partido Comunista Chino, el partido más grande, el partido político más grande del mundo, hoy en la actualidad. Que no me acuerdo ahora el número, tiene 40 millones de afiliados, es una locura, es una cosa que es impensable. En ese momento era algo mucho más larvario, mucho más chiquito, de un grupo de intelectuales muy influenciados, ¿no? Piensen que en el 17 tenemos la Revolución Rusa al lado, frontera de por medio. En el 21 tenemos la creación del Partido Comunista con una fuerte influencia, una fuerte cercanía y espejo en Rusia, en China. Urbano, intelectual, ¿no? Clases medias letradas, universitarios, que empiezan a juntarse y a empezar a leer, a escribir al ideario del comunismo. No solamente eso, sino que empieza la primera revolución cultural, si quieren poner sus apuntes, ¿no? Creo que más, que hasta Bianco dice primera revolución cultural, que es el movimiento 4 de mayo. El movimiento 4 de mayo es un poco anterior al Partido Comunista, yo me adelanté en el tiempo, en la cronología, pero bueno. Es un movimiento que nace en las universidades, que nace de los estudiantes. Si uno se pone a pensar, con otro mayo también tiene algo ahí de cercanía, que sea en el nombre y las ideas, con el mayo de 68, ¿no? Con esta idea de un movimiento estudiantil que critica las bases, que critica al confucianismo. Ellos empiezan a ver en el confucianismo ya no el centro de la cultura como era antes, en el cual ellos se veían reflejados, ¿no? Como el centro del mundo, el confucianismo como el gran articulador social, ¿sí? Sino que empiezan a cuestionarlo y a impugnar su valor, no solamente político, sino también como organizador de la vida de las sociedades. Si ustedes recuerdan que habíamos visto con Gaby, creo que con Gaby, escuelas de pensamiento, habíamos visto que el confucianismo no era solamente una doctrina política, sino que era una forma de organización social.
no sé si recuerdan, las dependencias o las sumisiones, ¿no? De la mujer al varón, del hijo al padre, de los menores a los mayores, y con el emperador. El confucianismo se metía en las familias. La lealtad filial, la piedad filial, era parte también de la estructura de pensamiento. O sea que el confucianismo no se restringía solamente, no sé si cuando digo doctrina política se entiende, ¿no? No se restringía solamente a la crítica de una doctrina política, sino que iba a algo mucho más en las entrañas de la sociedad, ¿no? Criticaba los valores intrínsecos de la sociedad. Este movimiento empieza a ver pesada la herencia cultural del imperio, la empieza a ver antigua, arcaica, incapaz de dialogar con lo que está pasando en Occidente, con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando en Estados Unidos, con lo que está pasando en el mundo en general. Una de las grandes críticas de este movimiento que nace en las universidades es a la forma de escritura. Ustedes piensen que la escritura estaba muy difundida en Europa, en China, entre las élites, entre los burócratas. Pero todavía se seguía escribiendo de forma tradicional. La lengua no era la lengua vernácula, la lengua que hablaban todos los días la mayoría de los chinos, sino un dialecto anterior, antiguo, en el que era muy cerrado. Si lo pudiera pasar un ejemplo más cercano para nosotros, sería como si siguiéramos escribiendo en 1919 en latín y que lo escribiéramos nada más un grupo de burócratas, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Dónde voy? Todavía la lengua estaba restringida a ciertos círculos de conocimiento, a las escuelas confucianas, a las academias, ¿sí? Pero no era algo masivo, como había pasado capaz en Europa con Gutenberg, ¿no? Es la revolución de la imprenta y de la escritura en lengua vernácula, sacándose al latín de encima. Esto va a pasar durante este movimiento. Se va a empezar a escribir la lengua hablada. Uno de los lemas más fuertes es tirar abajo la tienda de Mao. De Mao, uy, un fallido. Tirar abajo la tienda de Confucio, ¿no? Es sacarnos de encima el peso de la antigüedad y transformarnos y revolucionar la parte cultural. El confucianismo ya no nos garantiza ser la matriz de pensamiento que nos permita sobrevivir como civilización. Venimos de perder contra Europa, venimos de tener un desastre interno. Bueno, empezar a salir del sinocentrismo y empezar a integrarse a la matriz de pensamiento a nivel internacional. Esto va a permitir un salto cualitativo dentro del nacionalismo. Si habíamos visto que los movimientos contra la dinastía, los movimientos como la rebelión Boxer, van a generar la guerra sino-japonesa cierto proto-nacionalismo o un nacionalismo premoderno, en este momento, con este movimiento de estudiantes, vamos a llegar a una nueva fase de nacionalismo, un nacionalismo moderno. Vemos que es donde se pone en vigencia o se desarrolla el Partido Comunista Chino, se crea el Partido Comunista Chino, que yo ya lo había adelantado, recién lo había spoileado un poquito, con fuerte influencia de la Revolución Rusa. Tommy, ¿tenés ahí alguna idea que quieras aportar? Simplemente repasar, más allá de esta clase puntualmente que es con China, que hacemos más o menos lo mismo para otros espacios, que es importante tanto el contexto internacional como el que todo esto ocurre, siempre poder conectar que al mismo tiempo que están las reformas Tanzi Mata en el Imperio Otomano, la renovación Meiji en Japón, las primeras contestaciones teóricas en el subcontinente indio y aquí, en el caso de China, tenemos intentos de reforma a los sistemas de modo tributario por la penetración de Occidente y del capitalismo. ¿Sí? Está pasando lo mismo al mismo momento. Y acá ahora con el comunismo también tenemos, no es casual, encima de Shanghái, en las costas, que tengamos en una élite más mirando hacia afuera este ingreso de las ideas comunistas, donde en todos los círculos de bibliotecas, algunos lugares obreros también, empiezan a circular las ideas del comunismo mucho más intensamente, por supuesto, como decía Agustín, a partir de la Revolución Rusa. Esto no es únicamente en China, en otros países de Asia también pasaba. En Japón, algo de los textos que tenemos para leer dicen también que había
fuerzas comunistas importantes en Japón, en Indonesia, vamos a ver un poco más adelante hacia fin de año Vietnam, nada menos, siempre para tener en cuenta cómo, más allá de lo acertados o no que estuvieran los actores en su momento, lo importante es que los actores, las personas, la agencia está haciendo esas cosas en el momento, convencida de que eso por lo que están luchando es verdad. Entonces, cuando Agustín, por ejemplo, dice que el confucianismo está en entredicho, esto es muy importante. Como también decía Agus, no solo como doctrina política que ya no se ve eficaz para poder representar un modelo de cómo se tiene que gobernar y cómo tienen que contestar los gobernados, sino también para regular a toda la sociedad. Entonces, una gran crisis de ideas que estamos teniendo acá, y algunos van a optar por las opciones más liberales, que también tienen dificultades, como el caso de Sun Yat-sen, y después el caso del comunismo. Pero que también, en el caso del comunismo, como ahora en un rato más va a comentar bien Agus, necesitamos hacer algunas revisiones, algunas enmiendas a esa doctrina marxista o marxista-leninista, luego, porque aplicarla tal cual en China también va a tener sus dificultades. Y en el caso de lo que pasaba con el general, con Yuan Shikai, siempre vemos lo mismo. Por un lado, es que en cierto modo era natural que otra vez más un nuevo general planteara que en un momento de descentralización el ejército era el poder, único poder vertical que podía mantener la unidad del imperio y que iba a haber una nueva dinastía. Como para nosotros es eso, en la segunda década del siglo XX, a nosotros nos suena como anacrónico. Mirá este intento de Napoleón que intenta hacerse emperador. Pero dentro del pensamiento cíclico chino, había ocurrido muchísimas veces que se fundaba una dinastía así. O sea que no era para nada descabellado. Y además, como decía, era el único actor que se mantenía en pie fuerte, porque los manchúes estaban desprestigiados, había mucha conmoción social, empezaban a operar por los poderes locales, la burguesía hacía su propio juego, la burguesía china, más conectada con el exterior que con el propio ese espíritu nacionalista naciente, y por lo tanto entonces, punto número 2, era también bastante previsible que esto fracasara y que entonces otra vez más se volviera ya no a poderes centralizados únicos, sino a ciertos poderes locales que durante bastante tiempo van a pelear a ver quién, como en otras veces en la historia china, es el que queda en pie después de la pelea de boxeo y se puede volver a unificar en esto en una dinastía en esta oportunidad muy diferente, ¿no? Roja, con otras características. Justo cuando Tommy recién estaba comentando algo, me vino una idea que se me pasó, me hizo recordar algo. Tommy hablaba del contexto internacional, algo que yo no dije, ¿no? Hablamos de la Revolución Rusa, pero no hablamos del fin de la Segunda Guerra Mundial, y es muy importante para entender el movimiento 4 de mayo. Primera. Primera, gracias Tommy. Primera Guerra Mundial, porque es importante entender de dónde viene el movimiento 4 de mayo. Como es un momento muy dinámico en el mundo, tiene muchísimos acontecimientos y están muy relacionados. La Primera Guerra Mundial va a traer la derrota de Alemania dentro de la Primera Guerra, va a traer consecuencias en China. Una de esas consecuencias es que las concesiones que había conseguido Alemania dentro de China, en los puertos, en los trenes y demás, van a ser las va a conseguir Japón, lo cual va a llevar a una presencia japonesa mucho más intensa dentro de China que lo que ya venía teniendo antes. A este enemigo, o primero a esta potencia cercana, piensen que tienen vínculos hace muchísimo tiempo, tienen una cercanía, habíamos visto, ¿no? China, Corea, Japón, como este gran universo confuciano, como este gran universo cultural, van a tener siempre una sensación de complementariedad y rivalidad. A Japón, al primero ya derrotarlos en la guerra sino-japonesa y ahora al absorberlas, se me fue el nombre, los concesiones alemanas dentro de China, va a llevar una posición preponderante de Japón. Eso se va a ver. Los enclaves alemanes. Gracias, ahí está, gracias. La palabra de clave, gracias, Tommy. Eso se va a ver bastante bien en un requerimiento que se llaman las 21 demandas, ahí está, las 21 exigencias de Japón, que va a tener sobre China, ¿no? Son muy largas. Yo lo que hice es en el Power, que
recuerdo que lo van a tener, las agrupé en grupitos, ¿no? Porque son muchísimas. El grupo 1 de los requerimientos tienen que ver con la adquisición de Shandong y las influencias en los ferrocarriles. El grupo 2 son los ferrocarriles del sur y la Mongolia interior. El grupo 3 es el complejo minero y metalúrgico. El grupo 4 es la prohibición de concesiones costeras a otros países que no sean Japón. Y el grupo 5 es a nombrar asesores japoneses dentro del control y de la policía, del gobierno y de la policía china. Eso va a encender el nacionalismo chino que ya venía larvándose por debajo y va a ser uno de los agitadores que va a terminar, o uno de los eyectores, el momento donde va a explotar el movimiento 4 de mayo. El rechazo a estas 21 exigencias y la negativa de firmar el Tratado de Versalles va a llevar a intelectuales, a huelgas generales, que va a llevar al movimiento del 4 de mayo que ya hemos visto. Este sería en un ratito, vamos a ver la invasión de Japón dentro de China, pero ahora podríamos revisar esto que Tommy decía de cómo se va a dar la dinámica entre el surgimiento del Partido Comunista Chino, el vínculo con el Kuomintang, con el Partido Nacionalista, en esta primera fase. Nosotros nosotros no, habíamos dicho los vínculos que tenía el partido con Rusia. Vamos a ver que esta primera parte dentro de lo que es la Tercera Internacional y el programa que tiene Rusia para las revoluciones en el resto del mundo, ellos adoptan una posición muchísimo más clásica que nosotros conocemos como etapismo. ¿A alguno le suena la palabra etapismo para las revoluciones comunistas en el mundo? No se preocupen, lo van a ver con Gaby en la próxima materia que les vendemos, que es Historia Contemporánea. Háganla con Gaby López, va a tener un cuarto de la materia leída, por lo menos, que es la que corresponde a internacional y al mundo en general. La lectura sería que no puede haber una revolución comunista sin antes tener una revolución burguesa y un proletariado. En los países en los cuales no hubiera proletariado, sino campesinado, o sea, y relaciones premodernas, tipo feudales, entre comillas feudales, por favor, no podría haber una revolución, porque la revolución socialista, la revolución comunista, solo la puede hacer el proletariado. Si no existe proletariado, si no existe burguesía, no existe proletariado, no está la contradicción central de la sociedad moderna, por lo tanto, no va a haber nunca una revolución comunista que lleve el triunfo del socialismo y la destrucción de la opresión del hombre por el hombre. Muy rápidamente, comunismo básico de la Tercera Internacional. Ellos van a decir, en el caso de los países que no tengan burguesía, es mucho mejor, o estratégicamente, lo que debemos hacer es que el Partido Comunista termine apoyando a los grupos, a los partidos burgueses más dinámicos para que esa revolución se acelere y las etapas se hagan más rápidos. Si estas etapas que tardaron siglos en la Europa, lo hagamos mucho más rápido en el resto del mundo. Entonces, la estrategia del Comintern para el caso chino va a ser que el PC se alíe con el muy debilitado Kuomintang en la guerra que va a llevar el Kuomintang contra los señores de la guerra, valga la redundancia. ¿Se entiende, no? El Kuomintang está intentando reunificar a China bajo un solo mandato. Entonces, la recomendación de Moscú para el Partido Comunista Chino durante esta primera etapa va a ser alianza estratégica con el Partido Nacionalista y apoyo en la guerra que va a llevar para poder unificar el país. Lo que se ve como principal riesgo es que termine de atomizarse China en miles de reinos que nunca se unifiquen y que nunca se transforme la matriz productiva. O sea, que nunca se rompan las relaciones entre terratenientes y campesinos, que nunca se desarrolle industrialmente China. ¿Por qué? Porque China está totalmente, primero, fraccionada, y segundo, loteada y extranjerizada. La mayoría de las empresas importantes son extranjeras, la mayoría de los comerciantes que tienen algún rol dinámico en la sociedad son intermediarios de capital extranjero. Entonces, en una sociedad que no tiene una burguesía local fuerte, que pueda desarrollar su industria propia,
nunca va a haber una sociedad burguesa que termine, ¿no? Vuelvo a recapitular lo que ya dijimos de las etapas. Entonces, vamos a ver que en este Frente Nacional que hace el Kuomintang con el Partido Comunista, la primera etapa va a ser muy beneficiosa para ambos. Primero, porque el Partido Comunista, como dijo Tommy, era un partido de las ciudades, ¿no? De Shanghái, ¿no? Algún grupo de talleres que empiezan a desarrollarse, ciertos grupos intelectuales urbanos. Todavía es muy pequeño y no tiene, primero, ni formación política intensa, ni recursos, ni despliegue nacional. ¿Qué le va a permitir aliarse con el Kuomintang? Formación política, formación militar. Piensen que están en una guerra nacional, están disputándole poder a los señores de las guerras locales, les va a permitir formación militar, experiencia en el campo, ¿sí? Sería una clínica acelerada de todo, ¿no? De formación política, intelectual, militar, en el campo, en todo. Durante un tiempo esto va a ser beneficioso mutuamente. Va a haber movimientos de descontento y boicot contra los productos extranjeros, como también pasó con Gandhi en la India, ¿no? Pero en el 27 vamos a ver que todo este impulso militar se detiene. Esta campaña del Ejército del Norte, que la está comandando Chiang Kai-shek, que va a ser un sujeto muy importante en esta época, ahora creo que tengo una filmina de él para que lo vean un poco quién es, va a llegar a Yangtze, va a llegar a los límites norte del imperio y va a frenar. ¿Qué está pasando en este momento? Chiang Kai-shek detecta o ve que su alianza estratégica con el Partido Comunista está llegando al fin. Está ganando cada vez más peso el Partido Comunista, más adherentes, pasa de cientos a miles de adherentes, pasa de inexperiencia a experiencia militar, a comandar sus propios patrullas y sus propias guarniciones, y que se está armando un contrapoder dentro de su propia estructura. Quedan pocos líderes locales, pocos señores de la guerra. Los que no fueron derrotados fueron incorporados al Kuomintang y funcionan ya en una relación de dependencia y una relación recíproca con el partido. Y que la nueva contradicción o el nuevo enemigo ya no van a ser los señores de la guerra que ya están derrotados o asimilados, sino que el Partido Comunista que los había apoyado, que cada vez se estaba volviendo más fuerte. ¿Qué hace Chiang Kai-shek? Frena, da media vuelta y empieza a perseguir y a masacrar a los comunistas. Este periodo se lo conoce como el periodo de las campañas de exterminio, ¿sí? A lo largo de este periodo van a desplegar 5 campañas de exterminio en las cuales el ejército nacionalista, con toda su capacidad militar, va a empezar a perseguir y a masacrar a los comunistas. En la primera vamos a tener un acontecimiento muy significativo porque... Perdón, me perdí mis apuntes y estaba buscando dónde estaba. Un acontecimiento muy significativo porque el Partido Comunista va a llegar a Jiangxi, a la zona sur y centro de China, y va a crear el primer soviet chino. Pongámosle el primer gobierno comunista dentro del territorio chino. Su primera experiencia de administración de un territorio. Y lo va a poner en contacto con un elemento central que hasta ahora yo no lo venía mencionando y que ustedes sí lo conocían de la primera clase. El 90%, el 80% de la población china no es ni burócrata, ni militar, ni comerciante. Es... Otro punto para el parcial. ¿Campesinas? Sí, gracias. Gracias, Fabián. El único que me sigue empezás así. Campesina. El 80% es campesina. Y ni se enteró de la revolución burguesa, ni se enteró que hubo una constitución, que se cayó, que intentaron hacer partidos, ni participó de esa experiencia. Y que hasta ahora su vida cotidiana no venía siendo afectada por estos cambios tan tumultuosos. El Partido Comunista llega a Jiangxi, crea el primer partido
el primer soviet, la primera experiencia, y empiezan a revisar algunos postulados que venían importados de Moscú sobre el campesinado y sobre el rol del campesinado en la revolución. Para los bolcheviques, el campesinado siempre es visto como un factor retardatario de la revolución. No es una clase progresiva, dinámica, revolucionaria, como sí es el proletariado, sino que es una clase conservadora, estática, tradicionalista. Piensen que el campesino está aferrado a su tierra, que el campesino no quiere transformar la matriz productiva, como habíamos visto en las revoluciones premodernas. Los levantamientos terminan de derrocar a un imperio y no buscaban transformar en algo nuevo, sino que se generaba un nuevo imperio. ¿Qué querían los campesinos? Mejores condiciones de vida, su propia parcela de tierra, ¿sí? En cambio, para el Partido Comunista Chino, cuando entra en contacto, empiezan a encontrar un actor social que ellos no tenían. O sea, no existía un proletariado inmenso, pero sí un campesinado que vivía en condiciones de vida infrahumanas, ¿sí? Siempre al mínimo de las esperanzas de vida y mucho más en este momento en el cual veníamos de un siglo de guerra civil, de matanzas, de guerras de invasiones, ¿sí? Es interesante la experiencia que va a empezar a desarrollar el Partido Comunista, no solamente en Jiangxi, sino que después, con las sucesivas campañas de exterminio, van a tener que evacuar el soviet y refugiarse en la zona centro montañosa de China, ¿sí? En lo que se va a conocer como la Larga Marcha, porque empiezan un proceso de reforma agraria. Y ustedes me dirán, che, pero reforma y revolución no es lo mismo. Y no, no es lo mismo. Lo que empiezan a hacer el Partido Comunista una vez que llega a un territorio, ocupa el territorio y se asienta ahí, su fase administrativa es, primero, quitar el territorio, quitar tierras a los terratenientes, repartirla entre los campesinos de la zona y empezar a trabajar esa tierra. Esta experiencia de reforma agraria les va a valer muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque les va a permitir crear la base de sustentabilidad que va a tener tanta importancia en el momento posterior. Ahora sí, yo dije una palabra importantísima y todavía no la mencioné, que es la larga marcha. Vamos a sumar a este teatro que teníamos al Kuomintang, las campañas de exterminio, a los comunistas huyendo, y a su vez vamos a ver que hay un actor que estaba dando vueltas que empieza a tomar relevancia. Si ustedes ya vieron los videos que subieron las compañeras, van a ver que en el video nacionalismo japonés, creo que es Tommy, decime que sí, el de Holcomb, van a ver que Japón empieza a desarrollar su propio proyecto nacionalista, gracias Tommy, su propio proyecto nacionalista, su propio proyecto militar, el cual va a necesitar en algún momento de expandirse militarmente y expandirse territorialmente. ¿Para qué? Para obtener mayor cantidad de recursos, para obtener un despliegue estratégico imperial. Creo que lo puedo mostrar en un mapita que lo tengo acá, está bastante bueno, y aparte no le estoy dando vuelo al power, que es bastante ilustrativo, que es este mapa que recién lo habíamos un poco visto, ¿sí? Japón va a ingresar por la vía que tiene antiquísima de ingreso a China, que es a través de la invasión de Corea o por Manchuria a esta zona, la zona norte de China, y se establece en ese territorio. La presencia de Japón primero le va a permitir, como dijimos, obtener materia prima, instalar industria en Manchuria. Vamos a ver que rápidamente Manchuria se transforma en la zona más industrializada, más desarrollada de China, bajo dominio japonés. Y Japón empieza una incursión por la zona norte y el litoral costero de China. Piensen que el Kuomintang está persiguiendo comunistas en la zona sur y centro del continente y es muy debilitada la zona norte, muy desprotegida, muy desguarnecida. Vamos a ver que la estrategia del Kuomintang de descuidar la zona, piensen que Chiang Kai-shek, que habíamos dicho que era el líder militar, el líder político de este proceso, dice una frase que es importantísima. Dice, los japoneses son
enemigos de la piel, pero los comunistas son enemigos del alma, ¿no? O sea, les da un... Dice, sí, sí, son enemigos los japoneses, pero mucho más enemigos son los comunistas. Su verdadera pelea, su verdadera guerra la está dando contra los comunistas. Entonces, la mayoría de las divisiones, las guarniciones, las destina a combatir a los comunistas. ¿Qué pasa? Al avanzar el ejército japonés es un ejército de ocupación muy profesional, muy organizado, muy tecnificado y muy sanguinario. Empiezan a arrasar con aldeas. Piensen que cada vez que un ejército invade, ahí se fue Tommy, qué raro. Cada vez que un ejército ocupa e invade, genera matanzas, ocupación, quita de patrimonio, ¿no? Afanan, saquean, violan. Digo, es una situación violenta muy, muy extrema. Y piensen que Japón, ¿sí? Esto es en el 31, se va a integrar esta ocupación a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Japón a China es anterior y se va a unir al teatro de Asia-Pacífico, que va a ser el despliegue de Japón en todo el resto de Asia el conflicto militar con Estados Unidos en la zona costera del Pacífico, ¿sí? Entonces tenemos invasión japonesa, conflictos entre el Kuomintang y el PC y la Segunda Guerra Mundial que se suma a este proceso. ¿Qué es lo importante de la larga marcha? En el proceso de huida, los comunistas empiezan, ahí sí, creo que tengo un mapa, voy a ver si lo puedo mostrar, de la larga marcha, sí, perfecto, que es el siguiente. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Perfecto. La larga marcha va a ser este proceso entre el 34 y el 35. Yo les puse dos cosas. Por un lado, un mapa, ¿sí? Estas cruces son las batallas que tuvieron y las subidas. Y la larga marcha comienza en esta zona, ¿sí? Bordea toda la parte boscosa y montañosa de China y llega al norte de China. ¿Para qué? ¿Contra quién se topan acá en el norte? Contra los japoneses que venían bajando de Manchuria, ¿sí? Por la zona costera y se enfrentan militarmente. Les puse una foto de la época, es interesante esta época porque ya tenemos testimonios fotográficos, tenemos videos también, en el cual se empiezan a ver los recuerdos de esa época. En el centro está Mao, que Mao comienza a ser un actor central de este partido comunista. Ahora les explico por qué. Si ven un segundito abajo, van a ver que yo les puse la frase, los japoneses eran una enfermedad en la piel y los comunistas una enfermedad en el corazón. Yo tenía otra traducción que era el alma, pero se entiende a dónde va, qué quiere explicar. Vamos a ver algo importante. Dentro del Partido Comunista Chino, habíamos visto que al principio habían estado mucho más cercanos a las ideas del comunismo soviético. Pero la experiencia con los campesinos les va a empezar a plantear nuevos interrogantes sobre su propia vía al comunismo. Si va a ser a través del proletariado o hay otras alternativas. Si existe acaso un comunismo chino. Y uno de los líderes que va a plantear esto, que va a sostener esta hipótesis, va a ser Mao. Mao es hijo de campesinos ricos o de campesinos de clase media que puede estudiar, que tiene muchas experiencias. Y él es uno de los que propone este desarrollo o esta hipótesis de trabajo que es a través del campesinado, ¿no? Que la clase revolucionaria va a ser el campesinado. Por eso la larga marcha la va a conducir él, y a partir de este momento Mao, ya el Partido Comunista empieza a tener una nueva figura central, un nuevo líder político que va a ser Mao y va a ser importantísimo en este periodo. Al llegar a la zona norte y encontrarse con los japoneses, se plantan contra los japoneses y empiezan una guerra de defensa nacional. Si vamos a ver algo importante, tres cosas importantes de esta experiencia militar y política del Partido Comunista y de la larga marcha, va a ser, uno, el campesinado como actor social y político del comunismo chino. Dos, el Partido Comunista liderando la defensa nacional. Mientras que el Kuomintang deja que entren los japoneses, que invadan, que maten,
el Partido Comunista planta bandera y se enfrenta militarmente y empieza a defender y avanzar sobre los japoneses. La defensa nacional va a ser mucho más llevada adelante por los comunistas que por los nacionalistas. Una contradicción gigantesca. Y en tercer punto, una doctrina y una línea de conducta férrea y de control sobre el Ejército Rojo muy importante. El Ejército Rojo se propone como un ejército de liberación popular, un ejército del pueblo. Y es un ejército que está formado mayormente por cuadros políticos, como los comunistas, pero por muchísimos campesinos que cuando llegan a su aldea y ven que le sacaron la tierra a los terratenientes, que la repartieron, que la gente empezó a vivir mejor, empezaron a apoyarlos, empezaron a ver que era una alternativa. Che, estos tipos comunistas, que muchos no sabían qué corno estaban haciendo ahí, son gente que viene a mejorar las condiciones de vida, que se enfrenta contra nuestros enemigos, los japoneses, que se enfrenta contra nuestros enemigos locales, los terratenientes, que reparten la tierra. Y lo que les repetía la línea de conducta del ejército era que no podían saquear a los campesinos, que no podían violar a los campesinos y que tenían que ayudar, que si se albergaban en una casa, tenían que contribuir con las tareas del hogar. Limpiar, ordenar, ayudar en las faenas del campo. Eran campesinos que estaban viviendo con otros campesinos. Eso le vale un prestigio muy importante al ejército comunista, literalmente como un ejército de liberación nacional. Si les interesa, insisto, pregúntenme. Tengo buenas fuentes para este momento. Hay un periodista que se llama Snow, que viaja, que tiene un diario de viaje sobre la China comunista, lo acompaña más mucho tiempo, que es similar, si alguien leyó a John Reed para la Revolución Rusa, él lo va a hacer para la Revolución China. Tiene muy buenos testimonios y él cuenta tipo anécdotas de viajar en el tren y que estén hablando del ejército, ¿no? Y cómo la gente que no era comunista los defendía. Tipo, bueno, no, estos son gente muy respetada, ¿no? Se ganan cierto prestigio social que también va a tener un rol interesantísimo en los próximos momentos. Otra cosa importante, que sería la cuarta que digo del ejército revolucionario, de la larga marcha, sería la guerra de guerrillas. Siempre es mencionada, en Latinoamérica la tenemos muy cercana por la formación del Che Guevara, por la Revolución Cubana, pero podemos decir que la implementación práctica del comunismo, de la guerra de guerrillas, es durante este momento. El lema sería, ¿no? Hacer de la debilidad virtud, ¿no? Los comunistas tenían menos cantidad de armas que el nacionalismo, y que los japoneses, tenían menos cantidad de tropas que los japoneses y que los nacionalistas. Entonces, cualquier enfrentamiento frontal hubiera sido letal. Cualquier enfrentamiento de dos ejércitos regulares, uno frente a otro, con tanques, con bazucas y eso, los hubiera destrozado. Entonces, ellos usaron esa debilidad como virtud. ¿De qué forma? Ellos eran campesinos. La mayoría de sus tropas eran gente del mismo pueblo que conocía las montañas, las selvas del lugar, y aprovecharon ese conocimiento del terreno y esa debilidad material para atacar de forma quirúrgica, ¿no? Pequeños escuadrones que se camuflan en la selva, que llegan en un momento que el ejército no se está esperando, que los ataca y que se vuelve a replegar, ¿sí? ¿Conocen esta técnica de guerrillas? ¿La escucharon mencionar? ¿Les suena de algún lado? Bien, gracias Fabi, sos el único que me das bola. Sí, atacar y replegarse, nunca exponerse frontalmente, evitar bajas, evitar pérdida de armamento, utilizar el territorio que conocemos, ¿sí? Como refugio y como posibilidad de ataque. Esto es importantísimo porque les va a permitir tener una gestión más eficaz de su ejército. Mientras que el gobierno nacionalista pierde recursos, pierde personas todo el tiempo, porque están pensando en una guerra de tipo tradicional, estos, al enfrentarse y replegarse todo el tiempo, pueden ahorrar muchos costos de vidas humanas, terminan fortalecidos. Esa sería mi idea. Les quiero mostrar una filmina más, una diapositiva más, ya no de la larga marcha, sino de la masacre de Nankín. La masacre de Nankín es de 1937. Yo les puse acá dos imágenes muy significativas o muy gráficas de la época.
Por un lado tenemos a un general japonés con su típica katana en la mano, ¿sí? A punto de cortar las cabezas de un ciudadano chino. Y del otro lado tenemos a un general japonés posando en un río, con un río entero al lado, ¿no? De cadáveres humanos. Y ustedes me dirán, ¿por qué ser tan gráfico en esta cosa? ¿Por qué mostrarlo de esta forma? ¿Por qué? Porque fue terrible. Todavía se sigue debatiendo la cantidad de muertos de la masacre de Nankín. Hay una puja o una disputa diplomática hoy mismo entre Japón y China sobre la cantidad de muertos. Se estima que unos 200.000 personas murieron en una semana en esto que se conoce como la masacre de Nankín. Los chinos dicen que son 300.000. Bueno, hay un debate por la cantidad, como si eso pudiera mejorar o no lo que pasó, pero es cuando el ejército japonés, bajando por las vías férreas y por la zona costera, llega a Nankín, toma la ciudad, masacran a todo el mundo, a toda la gente que se les cruza. Hacen un concurso entre los generales japoneses, por eso les puse la foto, de quién cortaba más cabezas con su katana. Para que vean, primero, lo brutal de una guerra y segundo, lo brutal y lo violento que fue la invasión japonesa. Y el rechazo que generó. Piensen que Nankín era una ciudad imperial, gracias María Belén. Si quieren después googleen, hay muchos artículos y hay hasta pelis de la época, porque para los chinos es una herida, o sea, no es algo que cerraron. Todavía se lo siguen cobrando, se lo siguen facturando a Japón. Fue sanguinario. Y piensen que como si dijera hoy, no sé, si Nueva York fuera una capital también de Estados Unidos, destrozaron Washington, entraron a la capital política, la capital histórica, es la ciudad era una ciudad imperial muy importante, y la destrozaron completamente y mataron a la gente, ¿no? Eso va a traer muchísimo descontento de la población en general no comunista, o sea, con el Kuomintang, porque no los pudo proteger de los japoneses, porque los dejó entrar, porque los entregó, porque no los defendió, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy intentando mostrar es, durante estos 10 años que van entre el 27 y el 37, que se llama el diseño de Nankín, cómo se va perdiendo, licuando la capital, el simbólico, el rol que tenía el Kuomintang como el partido más grande, como el partido nacionalista, como el partido de gobierno, y cómo la experiencia china de algo muy larvario, ¿sí? De algo muy chiquito, empieza a acumular experiencia militar, cuando estaban en alianza con el partido nacionalista. Después, experiencia política y administración del territorio en el Soviet y en la Larga Marcha. Y un despliegue nacional gigantesco en la guerra nacional contra Japón. Ahora me van a decir, pero la guerra mundial no la ganó China, la ganaron los rusos y los yanquis, especialmente para Asia-Pacífico, los yanquis. Le metieron 2 bombazos a Japón, lo terminaron de derrotar, se rindieron, y rápidamente termina el conflicto en China. Las tropas japonesas se rinden, y vamos a tener 2 actores importantísimos en este momento. Por un lado, la Unión Soviética. La Unión Soviética, que está peleando con Japón en el norte de China, termina de conquistar todo lo que es la zona de Manchuria y parte de Corea. ¿Por qué es tan importante? Porque la zona industrial, yo les dije hace un ratito, más desarrollada de China, va a estar en Manchuria, que es la zona que Japón trae y que instala ahí. Hay una capacidad militar e industrial en Manchuria que la logra controlar y retener el Partido Comunista soviético, los bolcheviques. Eso va a ser importante. Y la zona sur de China, la zona costera, tradicionalmente la más rica, es la zona que va a desembarcar las tropas de MacArthur, las tropas de Estados Unidos. Un dato que no me olvidé de decir, que era importante, es que por qué se vuelve tan fuerte el Partido Comunista sobre los nacionalistas durante la guerra, es que los comunistas estaban en la zona del campo, y en cambio el Partido Nacionalista se había replegado el control de las ciudades y las vías férreas, que fue lo que invadió Japón. Japón, si ustedes ven el mapa que yo les mostré antes, si quieren puedo volver a mostrarles el mapa, Japón lo que hace es, no tiene la capacidad de penetrar hacia el continente. ¿En dónde se centra su conquista? En el litoral costero de China, ¿sí?
y la zona, que es la zona industrial de China, donde están las principales, no sé si ven, todos los puertos industriales de China son controlados por Japón, que era la zona donde estaba afincada el Kuomintang. Entonces los debilita también económicamente y militarmente. Acá tenemos una foto de Mao leyendo la Declaración de la República Nacionalista. Eso se da en 1949. Durante 5 años, entre el 45, entre las bombas nucleares y el 49, hay una guerra civil entre los comunistas y los capitalistas. Y ahora ya estoy llegando casi a la parte final de mi exposición. Les preguntaría a ustedes, después de todo lo que hablamos del diseño de Nankín, entre el 27 y el 37, ¿sí? Toda esa experiencia, la guerra mundial contra Japón y la liberación, ¿qué factores ustedes creen que pueden explicar que entre el 45 y el 49 la guerra civil la termine ganando el comunismo chino apoyado por los soviéticos y no el bando nacionalista apoyado por Estados Unidos? Bueno, uno de los factores puede ser la pérdida de prestigio que habían tenido los sectores nacionalistas por Genial. Japón. Bien, perfecto. Gracias, Fabi. Era eso, ¿sí? Una de las principales causas de por qué, piensen algo, cuando termina la guerra, las zonas industriales las vuelve a reconquistar la parte nacionalista, el Kuomintang. Tiene la mayor cantidad de tropas, tiene la mayor cantidad de armamento, tiene a Estados Unidos apoyándolo, le manda aviones, armas, tropas. Hay un momento en que los yanquis hacen hasta un juego de palabras con Chiang Kai-shek, que es, bueno, sería como, dame el cheque, el juego de palabras yanquis. En Chiang Kai-shek, dame el cheque, era, ¿no? Porque se cansaban de ponerle plata, aviones, comida, y el tipo iba perdiendo cada vez más territorio con los comunistas. Entonces, a priori, uno no tendría por qué entender que ganaron los comunistas. No tenían ninguna condición material para explicarlo, salvo, podría ser, la zona de Manchuria, que es la zona industrial japonesa que se la queda en los rusos. Y el apoyo ruso podría ser. Aunque yo me arriesgo a decir que el apoyo ruso fue escaso y Rusia siempre miró con cierta desconfianza al gobierno chino. Primero porque comparte frontera y segundo porque tenía una vía alternativa al comunismo. Ya no era la revolución por etapas, ya no era el proletariado, sino la vía agraria, que era la vía que ellos estaban llevando, reformas agrarias y otro tipo de cosas. Entonces el apoyo no fue total. ¿Cuáles serían mis conclusiones? Cuando lean Bianco, ustedes la revisarán y verán cuáles son las suyas. Yo creo que ahí, como decía Fabi, el prestigio ganado por el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Rojo, es importantísimo, ¿sí? Se convierte en el baluarte de la defensa nacional. ¿Quiénes son los que nos defendieron de los japoneses? Los comunistas. ¿Quiénes son los que defendieron a la nación? Los comunistas. ¿Quiénes son los que no violaron, los que no robaron? Los comunistas. Y eso sería por un lado, ¿no? La parte del prestigio y la degradación del otro. Y segundo, que la parte más afectada de China, que yo les decía recién, es la parte del litoral. Los japoneses invaden, matan, destruyen en las zonas industriales, que es donde se basa la economía del Kuomintang. En cambio, la parte comunista, la parte agraria, no se ve tan afectada. No hay invasión japonesa dentro del territorio y destrucción de campos, quema de sembradíos y eso. Entonces, lo que vamos a ver es que la base material y económica del Partido Comunista, que eran estas comunidades aldeanas de campesinos, en donde se había hecho una reforma agraria, donde la gente tenía mayor cantidad de territorio, esa zona sale bastante bien de la guerra, ¿se entiende, no? Y entonces la base económica del Partido Comunista va a ser mucho más estable. Vamos a ver que al terminar la guerra, en la parte nacionalista hay un pico de hiperinflación. No se consiguen productos.
hay un descontrol total de los precios, la gente empieza a volver al campo para poder comer, hay hambrunas, ¿sí? Hay un desastroso gobierno nacionalista. Por el otro lado, vamos a ver que el lado comunista, cada ciudad que ocupa y que libera, ¿sí? Es administrada de forma eficiente. Primero, ¿por qué? Porque se expropian las tierras de los terratenientes, se reparten entre los pequeños campesinos. Entonces se genera una red de intercambio grande, un mercado de comida. Entonces la calidad de vida empieza a mejorar. Y segundo, porque el gobierno, el comunismo empieza a... Pues, continúa con la línea del ejército nacionalista, en no expropiar, no destruir, no afectar a los más débiles, y empieza a generar una base muy grande. Hay un texto muy interesante, que si, a los que le interesa, insisto, me lo piden, se los doy, es de Perry Anderson, que ustedes lo habrán leído en Historia Moderna, con Historia del Absolutismo y otros artículos de él. Perry Anderson hace una comparación entre la revolución bolchevique y la revolución comunista. Años anteriores lo dábamos para leer, este año no. Pero estaba bueno porque él dice que hay distintas formas de que se produzca una revolución. No todas las revoluciones son como los bolcheviques, que fueron a bombazos contra el Palacio de Invierno y sacaron a los zares a las patadas. Eso sería una forma. Él dice que otro tipo de revolución, que sería el caso de los chinos, se produce un vacío de poder. ¿Sí? Hay un proyecto alternativo, un proyecto político alternativo, está el nacionalista, que es el más importante, y el comunista, que es menos importante. El comunista empieza a ser más eficaz, la gente empieza a vivir mejor, y la gente empieza voluntariamente a dejar una zona para pasarse a la otra. Entonces, lo que empieza a pasar es que empieza a debilitar al Kuomintang. Si usted me dice, che, pero al final casi que terminaron ganando con escaramuzas. No hubo una batalla frontal, no hubo un palacio de invierno, no hubo una masacre total. No. En estos 4 años, los distintos enfrentamientos los iban ganando unos o los otros. La mayoría de los casos, los comunistas empiezan a los enfrentamientos, pero lo que empieza a pasar es que la población empieza a apoyar a otra forma de gobierno, ¿sí? Entonces se produce un vacío de poder, termina de caer el Kuomintang, y pasa algo que creo que la mayoría de ustedes lo conocen, o por lo menos de nombre. Los restos de la China nacionalista, los restos de la República, se emigran, ¿sí?, a una isla cercana. La isla de Formosa, hoy la conocida como Taiwán. Taiwán es la China nacionalista. Chiang Kai-shek, junto con sus familias y los restos del nacionalismo, migran a Taiwán. Hay una pelea con las poblaciones nativas de Taiwán, las terminan desplazando, y hoy los restos de ese nacionalismo perviven en Taiwán. Aunque ustedes no lo crean, después de la Guerra Mundial y hasta 1970 y largos, ¿sí?, el asiento de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lo ocupaba China nacionalista, perdón, China comunista, China continental, sino que lo ocupaba la isla de Formosa, que se llamaba en ese momento China, hoy Taiwán. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, vamos a ver qué pasa con esa relación entre Taiwán y la China continental. Es importante, por ejemplo, en nuestro caso, el barrio chino, que conocemos como chino de Belgrano, es taiwanés. Hay muchos países en el mundo que siguen reconociendo a China como China, a Taiwán, y no a la China comunista. Por ejemplo, nuestro vecino y hermano país, Paraguay, sigue reconociendo a Taiwán como China y no a China comunista, aunque cada vez es minoritaria, ¿no? La potencia económica de la China moderna hoy obliga a la mayoría a aceptarlos. Y la foto que yo les mostré antes, van a ver a Mao junto con los comunistas declarando la creación de la República Popular China. Les dejo un último dato de color y abro ahí para las preguntas que tengan y las charlamos. Hay un buen documental, si lo van a trabajar en algún cole, de Canal Encuentro sobre las revoluciones. No sé si conocen el ciclo de revoluciones. Y está subido el capítulo de China en nuestro Drive. Cuando lo vean, si es que tienen tiempo, son como cortitos, como más encuentros, muy dinámicos, muy copados, van a ver que termina con Mao leyendo una proclama. Algo interesante, un dato de color que no sé si lo tenían, es que
la forma en que entona Mao, la forma en que lee esa proclama que declara la República Popular China, el comunismo en China, lo lee como se leían los bandos imperiales. Hay una forma de leer los bandos imperiales que se leían antes de 1912, ese cartito, ese golpe de lengua, ¿sí? Nada, para mí, cuando lo supe, me partió la cabeza porque ¿cómo haces para legitimarte? ¿Qué cosas tomás de lo viejo para crear lo nuevo, ¿no? ¿Cómo hace el tipo para decir esto es una república, la República Popular, bla, bla, bla? Toma la lengua, toma préstamos de algo muerto hace 20 años atrás, ¿no? Como era la república, el imperio. Me pareció significativo porque las repúblicas tienen cortes, pero también tienen continuidades, hay transformaciones también, pero hay cosas que perduran, y esto estaba bueno para ver eso en China. Yo por mi parte creo que llegaríamos hasta acá, son los capítulos que nos tocaba ver, el fin del imperio, el intento republicano, la república nacionalista, y las dos partes entre los señores de la guerra y el diseño de Nankín, y la guerra mundial con Japón. Fui medio rápido, pero llegamos con el tiempo. Creo que lo habré pautado ese horario, ¿no? 6:15, 6:20, más o menos, es donde terminan la clase ustedes. Llegué bien con el tiempo. Así. Corrí, ¿no? Corrí un poquito. Igual, creo que Tommy se le quedó sin wifi, me avisó recién por un mensajito. Me dijo que no importa porque la clase se está grabando, que cuando cortemos la clase va a quedar grabada y la va a subir al canal de YouTube para que ustedes la puedan ver más tranquilos y vayan pausándola donde quieran. Creo que Gaby dice así, ¿no? ¿Dudas, consultas, cuestiones? Me siento un genio, digo, wow, di alta clase, se entendió todo, estuvo brillante. Cuando lo lean el texto y si les queda alguna duda o si les interesa el tema para dar el coloquio o para alguna clase en general, escríbame porque hay buena bibliografía, hay buenas fuentes, esta que yo les decía de Snow en el tren, hablando de los comunistas, con la gente, interesante. Está bueno para ver estas cosas. Y es un tema que, no sé, uno pensaría a priori por la formación nuestra en el cole que no se da, pero yo tengo compañeros míos que lo están dando en el cole y que se da muy bien. Hay en quinto año una parte de la NES que es sobre revoluciones y se ve revolución comunista, así que está bueno para saberlo y para tratarlo. Nada más. Gracias por su tiempo, la paciencia y seguramente después se enteran cómo siguen las clases y eso. Un cariño grande. Gracias. Chao, buena semana. Chao, gracias. Buena semana, chicos. Un gustazo.